queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy celebramos, ¿qué estamos celebrando? Pentecostés. ¿Y eso con qué se come? ¿Qué dijo él? Con lentejas. Me encantan las lentejas. Tiene que ser un signo del Espíritu Santo el que prepara las lentejas, porque me encanta. Yo creo que en el cielo tiene que haber lentejas. Es tan chévere, ¿verdad? Pentecostés, el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, sobre la iglesia. Ese día nació la iglesia. Hay discusiones teológicas, ¿no?, que dicen, no, la iglesia nació cuando la confesión de Pedro, ¿no?, que Jesús le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Otros dicen, no, la iglesia nació el Jueves Santo cuando Jesús instituye la Eucaristía en la última cena. Otros dicen, no, nació el día que Jesús resucita. Pero lo cierto es que en ninguno de esos momentos los apóstoles eran todavía conscientes de la responsabilidad que tenían. Apenas estaban empezando a digerirlo. Fue entonces, ¿cuántos días después de la resurrección? 50 días. 50 días más tarde, después de la resurrección, que Jesús asciende a los cielos, los apóstoles, ¿qué hicieron después de que Jesús se fue? Se encerraron. Mira tú qué valentía, ¿no? Jesús les dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bauticen a toda criatura, perdonen los pecados, expulsen los demonios, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Los apóstoles, ok, después que se fue, dijo, vamos a encerrarnos porque nos van a matar. Tenían miedo. Y tuvo que descender sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando llega el Espíritu Santo, los apóstoles estaban encerrados, pero estaban en oración. Estaban con María. María preside inicialmente ese cenáculo, esa primera reunión de los apóstoles. Están orando cuando sopla un viento fuerte en esa casa que estaba cerrada y se posan sobre ellos unas lenguas como de fuego, dice la Escritura, y entonces empezaron a hablar de las maravillas de Dios con una fuerza, con un vigor, con una valentía, y los que estaban afuera los podían escuchar en su propia lengua nativa, a pesar de que era gente de todas partes, de todos los países, y los escuchaban y los entendían. Hablar de las maravillas de Dios es el misterio de Pentecostés. Ahí nace la iglesia. Ahí es cuando sale Pedro y los demás apóstoles a predicar y pierden el miedo. Y son capaces de decirle a la cara a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley y aún a los propios romanos: ese Jesús al que ustedes mataron colgándolo del madero resucitó, y nosotros somos testigos de esto. Mátennos si quieren. Eso no lo podían hacer con su sola fuerza, ¿no? El ser humano de por sí es cobarde, y cuando se trata de las cosas de Dios tiene uno todavía más reserva. Pero ellos tienen la fuerza del Señor, por eso salen con fuerza, con poder, con fuego. Es el cumplimiento de la promesa de Jesús, que Jesús les dice: ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que descenderá sobre ustedes, y ustedes van a ser mis testigos. Y esa promesa no es solamente para los apóstoles en aquel tiempo. Esa es una promesa para ti y para mí, para todos nosotros. El Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios. Es específicamente la tercera persona de la Santísima Trinidad. Me acuerdo todavía aquella solemne respuesta en una
catequesis cuando dije, ¿quién es el Espíritu Santo? Y un niño se levantó así con toda la seguridad y me dijo, la paloma. No es una paloma, eso es un signo, ¿no? Un símbolo del Espíritu Santo, porque cuando Jesús llega al río Jordán para inaugurar su ministerio mesiánico con Juan el Bautista y lo van a bautizar, desciende en forma de paloma. Una paloma se posó sobre él y ese fue un signo del Espíritu Santo, y se escuchó la voz del Padre, ¿no? Que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Entonces ahí, pero también el Espíritu Santo se manifiesta en la Sagrada Escritura en forma de nube, una nube que lo cubrió todo. El Espíritu Santo también se manifestaba en el olor de incienso que impregnaba el santuario, el Santo Santorum. El Espíritu Santo también se manifestaba en fuego, ¿no? Y en Pentecostés se manifiesta como lenguas de fuego. Pero el Espíritu Santo también se manifiesta el día de la resurrección de Cristo, cuando Jesús les da ese primer bocado, como un abrebocas del Espíritu Santo. ¿Y qué hace Jesús con los apóstoles? Lo dijo el Evangelio de hoy. Tuvo un gesto muy peculiar, que yo lo hago con ustedes en las liberaciones. ¿Qué hizo? Sopló. Y cuando les hizo eso, les dijo, reciban al Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. Confirió la potestad sacerdotal. Viene del Espíritu Santo. Pero qué interesante. Jesús, que le dijo a los apóstoles, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El Padre y yo somos uno. Y luego les dice, reciban el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo salió de su aliento que insufló sobre ellos. ¿Y dónde más nosotros vemos un gesto parecido? En el Génesis, cuando Dios hace al hombre, hay una figura literaria que dice que lo toma del barro, ¿no? De la tierra. Es una figura literaria. Nosotros no estamos hechos de tierra, pero es un símbolo, ¿no? Él lo toma del barro y le insufla. Esa es la traducción. Insufla su aliento sobre el hombre, sopla sobre él y le da vida. Le da de su aliento la vida. Ese es un signo muy fuerte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aliento de Dios. Es Dios mismo y es espíritu, es fuerza. Y es la tercera persona, pero hay que entender que es una persona. Es una persona. Es Dios mismo que viene a habitar en nosotros, a transformarnos desde dentro, a guiarnos, a santificarnos, a impulsarnos, a vivir como verdaderos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que hace que tú y yo nos acordemos, hagamos clic y digamos, claro, yo no puedo hacer esto, por esto y por esto y por esto. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el que te ilumina en una situación donde quizás no ves muy claro y te hace caer en la cuenta de cómo son las cosas a la luz de la fe y de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar las palabras de Jesús. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia, decía San Agustín. Y San Juan Pablo II nos recordaba que sin el Espíritu Santo Dios está lejos. Cristo permanece entonces como una persona del pasado y el Evangelio entonces es letra muerta. Sin el Espíritu Santo, esto es un libro, no tiene más nada. El Espíritu Santo es el que nos hace creerle a Jesús y darnos cuenta de que todo lo que Jesús instituye y manda a realizar siempre es actual. Si no, estaríamos en una obra de teatro. Pero el Espíritu Santo es el que le da sentido a esto, es el que hace que tú, en el momento de la imposición, de la alabanza, del canto, sientas esa presencia divina. Y aun cuando estés triste, aun cuando tienes sueño, aun cuando tienes hambre, aun cuando estás desanimado, aun cuando puedes tener muchas otras cosas,
te logras enfocar en lo que es importante en Jesús, eso lo hace el Espíritu Santo. Y un signo preocupante de que el Espíritu Santo no está ahí sería todo lo contrario de esa actitud. Estoy en la misa, pero estoy pensando cuándo va a terminar esto. Tengo hambre, tengo sueño, ay, ojalá que se calle rápido. Ay, entonces, eso es una señal de que el Espíritu Santo no está ahí. La cosa no va. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en nosotros? El Espíritu Santo no se impone, no invade, de hecho. Hay gente que me hace a veces esta petición: ay, Padre, ore para que fulanito de tal le entre el Espíritu Santo. Entonces, claro, imagínense, ¿no? Entonces, fulano de tal, Señor, poséelo, ¿no?, para que crea. Imagínense un ateo, de repente, ay, ya, me volví cristiano. Eso no es así. Tiene que la persona querer. Él se derrama en quien lo desea, en quien lo llama y en aquel que está dispuesto a dejarse moldear. Es como el viento que no se ve, pero mueve todo. Jesús mismo dijo: el viento sopla donde quiere, y así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Pero hay que ser dóciles a esa acción, porque puede estar soplando un ventarrón, pero yo me encierro aquí y no quiero, ¿no? Como los que se duermen en una hora santa, ¿no? Como los que en medio de una oración se ponen a conversar, ¿no? Pueden hacer otras cosas. Ya perdiste el Espíritu Santo, es decir, ya te desviaste de lo que era. Por eso yo siempre insisto en esas palabras del Señor en el monte Sinaí, cuando se encuentra Moisés con Dios. Dios le dice: quítate las sandalias, o sea, despójate de lo que estorba, hasta de ti mismo. Date cuenta que no te perteneces, que te debes a mí. Yo soy el que soy, o sea, el único que tiene la plenitud del ser. Todo lo demás existe por mí y para mí, por Cristo, con Él y en Él, como dice la doxología. Pero ¿cómo hacemos para disponernos a escuchar y a seguir al Espíritu Santo? Aquí está el corazón de nuestra vida cristiana. Entonces, para escuchar al Espíritu Santo debemos, oído al tambor, primero, sumergirnos en la palabra de Dios. Es fundamental la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Es ahí donde el Espíritu Santo nos habla con fuerza. Yo les recomiendo tener la Biblia, pero tener una Biblia que sirva. Ay, el Padre ya dijo que la Biblia no sirve, o que todas las Biblias no sirven. Desgraciadamente no todas las traducciones de la Biblia son idóneas o son las más fieles. Yo recomiendo la Biblia de Jerusalén. Es cara, es costosa, pero es la que más se adapta, la más cercana. Fuera de eso, una Biblia en hebreo, pero la Biblia de Jerusalén, una Biblia que esté completa. Es que la Reina Valera, hay que buscar Biblias serias, ¿no? Y segundo, la Biblia no se puede leer por leerla como si estuvieses leyendo una revista, ni se puede interpretar a tu manera. Hay que leerla con la guía del magisterio de la Iglesia. Entonces, lo primero para escuchar al Espíritu Santo es, ¿qué? Lo acabo de decir. Leer la Biblia, familiaridad con la palabra de Dios. Ay, no tengo para comprarme una Biblia. Bueno, descárgala en el celular. Hoy en día hay aplicaciones que la puedes descargar. Yo la tengo en el teléfono. Pero no es la idea, pues la idea es tenerla en físico. Hay gente que tiene unas Biblias enormes, preciosas en su casa, pero llevando polvo. Ni se enteran de lo que dice ahí. Como si fuera un libro mágico, ¿no? Porque yo la tengo, me dijo una señora, para traer buenas energías a mi casa. Yo me quedé viéndola así como... Eso no te trae buenas energías a tu casa. Primero entérate de lo que dice ahí, ¿no? Entérate. Y entérate de para qué. No es un libro mágico. Y también hay que tener cuidado con la bibliolatría, ¿no? Hay que entender que lo que está ahí es palabra de Dios
con la guía del magisterio de la Iglesia, y hay que entender para qué, cuál es el sentido de lo que está ahí escrito. En segundo lugar, tenemos que formarnos en la fe, iluminados por el magisterio de la Iglesia. No basta la emoción, no basta la emoción. Necesitamos también tener claridad en las cosas. De nada te sirve venir a la misa y sentir bonito y sentir que te elevas si no entiendes cómo es posible que Cristo esté presente en la Eucaristía, qué es el sacerdocio, para qué somos cristianos, qué es la Iglesia, qué son los sacramentos, cuál es el sentido de que esté el cirio pascual aquí junto al Evangelio, cuál es el sentido del baptisterio, de ser Iglesia. Porque llega cualquier corriente pendeja y te enrolla y te lleva. Llega alguien con 4 versículos debajo del brazo y te enreda y te lleva, porque no está formado en la fe. Entonces sí, hay que hacer cursos, hay que leer el catecismo de la Iglesia Católica, hay que prestar atención a las homilías, a las buenas homilías, porque hay homilías a veces que puede que no te digan nada, ¿no? Hay que leer las encíclicas de los pontífices, las cartas de los patriarcas, hay que leer lo que dijesen los santos padres de la Iglesia, hay que empaparse. Leemos tantas estupideces a veces en internet, perdemos tanto tiempo en TikTok, en muchas cosas, y no nos formamos en la fe. Hay que formarse en la fe. Entonces, en primer lugar, contacto con la palabra de Dios. Segundo lugar, formación en la fe. Tercer lugar, que está unido a esta misma, consultar el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se resume nuestra fe viva. Un libro así bien grueso, ¿no? También está en internet. Cuarto lugar, tener una vida de oración constante que abra nuestro corazón a Dios. No solamente cuando tengo un problema, no solamente cuando quiero que me liberen de los chukis, no solamente cuando creo que me contaminé con una ruina y entonces me está yendo mal económicamente, entonces ahí sí me voy a poner a orar para que llegue platica. No, hay que orar siempre. 3 minutos al empezar la mañana basta para encomendarse a Dios, si es que no tienes mucho tiempo, pero encomendarse con el corazón, de verdad, verdad. Estás por la calle, detente un momento si pasas por una iglesia y dedícale aunque sea 5 minutos a Jesús en el Santísimo. Detente para hacerte la señal de la cruz. Invoca la presencia de Dios. Ahora que te vayas a comer las arepitas que trajo Elsa, bendice los alimentos. Bendícelos. No sean hambrientos. Vamos a empezar a ser así y ya se tragaron la arepa. A todos nos ha pasado, ¿eh? A mí también. Pero hay que bendecir los alimentos. Hay que bendecir a las personas. Te vas a ir, pide la bendición a tu papá, a tu mamá, dale la bendición a tus hijos. Dios te bendiga. Bendigámonos entre nosotros. Transcurrir el día en oración. Quinto lugar, vivir la adoración eucarística, donde el Espíritu Santo es el que nos transforma en presencia de Jesús. ¿Quién nos envía el Espíritu Santo? Jesús. Jesús nos envía el Espíritu Santo. Él fue el que dijo que nos enviaría al Espíritu Santo. ¿Y dónde está Jesús? En el cielo, a la derecha del Padre, y tangiblemente para nosotros aquí está en la Eucaristía, en la hostia consagrada, cuando se expone la custodia. Por eso empezamos con el Santísimo, porque Jesús es el que nos envía al Espíritu Santo. Tiene que haber adoración al Santísimo. Una señal de que el Espíritu Santo no está pululando por allí es que el Santísimo está aquí y yo ni pendiente de lo que está pasando. O me pongo a ver el abanico, me pongo a ver otra cosa. Grave. El Espíritu Santo es el que te hace reconocer que ahí lo que hay no es una hostia, es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo. Sexto lugar, estar confesados, porque el pecado bloquea la acción del Espíritu Santo. Por eso hoy los absolví. Porque si no están absueltos, no reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a renovarnos en gracia, pero tiene que haber primero perdón. Fíjense que lo primero que le dijo Jesús a los apóstoles fue la potestad de dar el perdón.
A quienes perdonen los pecados le quedarán perdonados. El Espíritu Santo necesita también de que haya esa apertura. Y si hay algo que bloquea la acción del Espíritu en nosotros, es el pecado. Hay que apartarnos entonces de situaciones y personas que nos alejan de Dios. Te acerca a Dios, viene de Dios. Te aleja de Dios, no viene de Dios. Así de simple. No, padre, es que yo la voy a acercar a la iglesia, yo la voy a evangelizar, yo lo voy a acercar, yo le voy a hacer que cambie y se vuelva el católico más cortavenas que usted haya conocido. Vamos a ver quién influye a quién, ¿no? Relaciones que nos arrastran al pecado, vicios que nos esclavizan, el alcohol, la pornografía, las redes sin control, la droga, ni hablar, ambientes de chisme, de mentira, de violencia, de irrespeto. Necesitamos estar en la verdad. Donde no hay verdad, no hay amor. Donde no hay verdad ni amor, no puede estar el Espíritu Santo, decía San Basilio. Y hay una cuestión peculiar, ¿no? El miedo. El miedo es una de las grandes barreras al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a paralizarnos, sino que nos lanza a actuar con fuerza. No han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, dice la carta a los Romanos en el capítulo 8. Hay actitudes que son contrarias al Espíritu Santo. Cerrarse al perdón. Esa gente que dice, yo no puedo perdonar, bueno, no tienes el Espíritu Santo. Pídele que te ayude a perdonar. Cerrarse al arrepentimiento. No siento arrepentimiento. No me arrepiento de lo que hice. No tienes el Espíritu Santo. Invócalo y pídele que te ayude a sentir dolor por tus faltas, que te muevan a cambiar. Resistirse a cambiar una situación de pecado, una situación que no conviene. No, yo soy así, yo no voy a cambiar. Bueno, ahí no está el Espíritu Santo. Ya Dios sabe que yo soy así. Dios nos llama a un constante cambio, a una constante conversión. Justificar el mal como si fuera bueno. Vivir en la mentira, en el chisme, en la doble vida, la infidelidad es una señal también de que no está el Espíritu Santo. Todo esto apagará el fuego del Espíritu, como advierte San Pablo. No apaguen el fuego del Espíritu Santo, no lo apaguen. Y en cambio, ya hablamos de las actitudes que no favorecen, ¿no? En resumen, hay unas que sí favorecen. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, tener humildad para dejarnos corregir, tener la apertura para cambiar, tener la docilidad para seguir la voz de Dios, tener la valentía para dejar lo que me aparta de Dios, tener el deseo profundo de santidad. En una oportunidad me acuerdo que estaba dando una charla a unos catequistas y yo les hablaba del deseo de ser santos, y cuando les pregunté ¿quién de aquí quiere ser santo? Se echaron a reír. Entonces yo en ese momento pasé de la risa a preocuparme mucho, porque esos eran los catequistas, y cuando les pregunto ¿ustedes quieren ser santos? Se reían como si yo les estaba diciendo un chiste. Santo no es que venga el Papa y te canonice, es que si no somos santos no vamos a entrar al cielo. No se trata de hacer cosas extraordinarias, se trata de apartarnos de lo que nos aparta de Dios y vivir en fidelidad, estar en gracia. ¿Cómo sé si el Espíritu Santo está actuando en mí? Entonces, de acuerdo a lo que estamos conversando, hay frutos del Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, del 22 al 23. Dice que los frutos del Espíritu son señales claras para nosotros: amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. El Espíritu Santo nos da todo eso. El Espíritu Santo nos da paz.
pero no es una pasividad. No es ser unos bobos. No hay que confundir esto, porque cuando tú conoces las vidas de muchos santos, eran personas de un carácter hasta bien fuerte. Entonces, no es pasividad. Él nos da fervor y celo apostólico, o sea, una fuerza interior que nos mueve a actuar por amor a Dios, al prójimo, aunque cueste, incluso si a veces hay que pegarle una zarateada al otro, cuando es por su bien, no es para juzgar, ni es porque nos constituyamos en jueces de nadie. También el Espíritu Santo nos da una cosita que se llama temor de Dios, que no es miedo a ser castigados por Dios, no, es respeto, pero un respeto profundo que nace del amor, que nos lleva a evitar todo lo que pueda herir a Dios, todo lo que me pueda apartar del cielo, y nos da sus dones. ¿Quién sabe cuáles son los dones del Espíritu Santo? Están en la Biblia: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, mansedumbre, templanza, consejo. Búsquenlos. Esos dones nos ayudan a discernir lo bueno, a elegir lo santo, a resistir al mal, a vivir con gozo, a dar testimonio de las cosas buenas, de las cosas santas, de las cosas bellas. El Espíritu Santo nos mueve a la santidad en las cosas concretas de la vida, a hacer el bien aunque me cueste, a ser fiel a Dios aunque a veces me duela, me cueste, me fatigue incluso. No estamos metidos en burbujas, somos seres humanos. Ayer una persona me decía: padre, me impresionaba cómo se contrasta en una Eucaristía hecha por usted, por lo menos la del Trentario, la fragilidad humana con la fortaleza que Dios le imprime. Porque esta persona me conoce y decía: es evidente que está cansado, se nota que está cansado. Se me descargó el micrófono y yo, Dios mío. Y de repente me salió una voz que yo no tenía para seguir haciendo la Eucaristía, y yo estaba afónico. Y hasta canté la Eucaristía. Esas cosas las hace Dios, no es mérito mío. Ustedes no me lo están preguntando, pero yo estoy amanecido en este momento. Y no porque estaba de rumba, sino porque Chermi estaba enfermo y pasó casi toda la madrugada con unos malestares, y estábamos pendientes de ella, si la llevábamos al médico o qué hacíamos. Y así nos dieron las 5 de la mañana. Y yo no puedo decir: se cancela la misa porque estoy trasnochado. No, aquí estamos. Y tengo cara de sueño. Entonces, aunque cueste, eso lo hace el Espíritu Santo. No es mérito mío. Oh, qué santo es el Padre Jonathan. No, eso lo hace Dios. A rechazar la injusticia, a luchar por la verdad. Las personas que tienen el Espíritu Santo no se contentan con lo que pasa y que está mal y se quedan calladitos. No, hablan. Nos mueve a perdonar, a ser generosos, a ser desprendidos. Una persona ambiciosa, pues dudo mucho que tenga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace desprendidos, nos hace generosos, gente capaz de ayudar, amar incluso a los que no me caen bien, porque humanamente puede haber alguien que me caiga mal, pero yo no puedo ser capaz, como el Espíritu Santo, si tengo al Espíritu Santo, no puedo ser capaz de descartar a la gente y me reservo el derecho de admisión. Una cosa es la prudencia cuando hay situaciones que pueden ser complicadas, comprometedoras, o cuando hay gente malintencionada, pero yo no puedo descartar a nadie. El Espíritu Santo nos impulsa a actuar, no solamente a sentir bonito, no es emoción pasajera, es fuego real, como decía Santa Catalina de Siena. Enciéndanse y enciendan fuego. Si son lo que deben ser, prenderán en fuego el mundo. Por eso, hermanos, hoy vamos a abrir las puertas al Espíritu Santo. Que Él entre, como decía la canción, que nos renueve, que nos purifique, que nos impulse. Pero tenemos que decidirnos a cambiar, a dejar lo que impide su acción, a ponernos en camino. Y termino con unas palabras de San Juan 23.
Invocar al Espíritu Santo es la necesidad más profunda de nuestra vida. No hay nada más urgente para la iglesia que ser dócil al soplo del Espíritu Santo. Por eso decimos, ven Espíritu Santo. ¿No quieren que venga? Llámalo pues. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Amén. Pongámonos todos de pie, vamos a renovar nuestra